Ahora sí, Alondra. Dice que la historia universal es una ciencia, un campo de estudios del pasado de los seres humanos. El pasado de los seres humanos, ¿a partir de qué época? ¿O cuándo crees tú que comienza el estudio de la historia? ¿A dónde te me fuiste? Ok, son puntos por participación. ¿Quién me puede hacer el comentario? Se escucha mucho ruido, profa. Pues es que hay que apagar los micrófonos, únicamente debe estar activo el suyo y el mío. David, ¿lo apagas, por favor? Gracias. Ahora sí, Alondra. Alondra. Ana. Betsaida. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Buen día. Ah, ok. ¿No? ¿No estás bien? Sí, Eso. Usted, es que se escucha medio raro, se escucha, el micrófono se escucha como si estuviera lejos. muy, muy lejos, lo tengo muy, muy cerca. Sí, se escucha raro desde que inició la clase, por eso he estado teniendo como que el celular muy pegado porque se escucha medio raro. No sé si sea mi teléfono o mi internet. Ok, espérame. Sí, se escucha un poco raro, profa. Sí, o sea, la escucho fuerte, pero no se escucha claro. ¿Ahora sí? Ok. Pues no lo sé, no tengo, o sea, no tengo conocimiento de eso, pues como casi nunca me ha interesado eso, no puedo darle una respuesta, para ser sincera.
Yo tengo algo en mente, pero no sé si esté bien. Yo digo que la historia se empieza a estudiar desde la evolución del hombre. Bueno, en este tiempo yo digo que se sigue estudiando la evolución del hombre y cómo es que va avanzando. No es o sea, es como un acontecimiento, se estudia desde el por qué empieza a inventar algunas cosas y así hasta ahorita. Buenos días. Buenos días. ¿Ya me escuchan ahora sí, verdad? Sí, Eso es todo. Ahora sí, vamos a empezar. Y miren, les decía María José por ahí por el chat del grupo. Es una excelente respuesta, efectivamente. La historia contemporánea se encarga del estudio de la evolución del ser humano. El inicio de la historia la podemos trazar desde la prehistoria, que estamos en las cavernas, los dinosaurios, todos esos acontecimientos que fueron de gran impacto para el ser humano, dan comienzo en la línea del tiempo de la historia universal contemporánea. La historia universal se divide en 5 ciclos, que es la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es la que estamos viviendo en la actualidad. Ahora vamos con Ana Karen Salinas. ¿Estás lista? Sí, ya. Eso. Vamos Para, con la diapositiva que está aquí en el corazón, dale, por favor. para estudiar los hechos históricos, los historiadores recurren a diversas fuentes de información. Estas son principalmente los documentos escritos en el pasado y conservados en los archivos de las naciones, además de muchas otras obras culturales de las cuales quedan huellas en nuestro tiempo, construcciones, estructuras, pinturas, tradiciones, costumbres, lenguas, etcétera. Ok. Para estudiar los hechos históricos, los historiadores recurren a diversas fuentes de información. ¿De dónde eres? ¿De Madero? Madero. Ok. ¿Tus vecinas? Yo soy de aquí a tantito. ¿Cómo está? ¿Mandé? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, aquí, vecineando. ¿Algún acontecimiento histórico del cual nos hayamos hecho
bueno, que algunas herramientas como la escultura, la pintura nos hayan marcado un acontecimiento histórico aquí en la región, uno del que usted tenga conocimiento. No sabría decirle. Hay que estar bien, derecha, somos vecinos. Claro que sí, mire, ya no existe, pero todavía hace unos años estaba aquí en Tancol la pirámide de las flores. ¿Qué es la Sí. pirámide? Ay, a veces sí sabe. A ver, dígame. O sea, bueno, es que hace poco acabo de pasar por ahí, pero no tenía ni siquiera, o sea, no sabía de ella. ¿Cómo se enteró? O sea, nada más porque pasa por ahí. Sí, es que mi papá me dijo, oye, ¿quieres pasar por ahí? Y yo, me dice, es que antes existía una pirámide, y yo en serio, y yo así como que, nah, no creo. Y ya, pasamos por ahí, nos paramos a verla, pero pues no alcancé a ver el letrerito que había ahí. Y tampoco alcanza a ver el gran montículo de arena. Sí, o sea, sí la alcancé a ver y le tomé foto, pero pues ya no supe más. No, pues es que mire, le dicen pirámide pues porque tiene la forma acá, los escalones y así. Pero está tan antiguo ese rollo que usted lo toca y se desbarata. Pues le digo, es el gran montículo de arena. Ese es un recurso que tenemos a la mano. Usted pasó por ahí y lo pudo observar. Y es algo a lo cual tenemos acceso. Existen otros recursos, otras herramientas como lo pueden ser los huesos de dinosaurio, que esos sí están así de intocables, verlos desde bebecitos, las vasijas, las piezas de armas antiguas que guardan en museos, todos esos son fuentes de información a los cuales recurren los historiadores para su investigación y plasmarla en la evolución de la historia contemporánea. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ana Karen. Gracias, Karen. Ángel Guillermo. Dígame. ¿Le das lectura, por favor? Sí, Gracias. podemos decir que la importancia de la historia universal reside en que gracias a ella podemos conocer, recordar e identificar todos aquellos acontecimientos o procesos relacionados con el hombre. Así, entre otras cosas, estudia la evolución del ser humano, aunque no desde un punto de vista biológico, por lo menos no únicamente. Más bien intenta dar una visión de lo que ha pasado alrededor de la raza humana desde que se originó la misma hasta nuestros días. Ok, Guillermo. ¿Qué nos dice ahí? ¿A qué crees que se refiere cuando dice que no solamente de un punto de vista biológico? Pues que no sería como lo mismo, ¿Por qué? sería como estudiar otra visión del pasado antes de la raza humana. ¿Y a qué rasgos se referirá con lo biológico? Pues plantas, animales, creo, Creo. biología. Pero hablando del ser humano, porque si nos está hablando de la evolución De los animales, creo. Los animales empezaron primero y después fueron los humanos. ok, mira, hablando de historia y de la evolución, se está hablando de los cambios sociales, geográficos, todo lo que ha llevado un impacto dentro de la raza humana. Y hablándonos desde un punto de vista biológico, perdón, nos está hablando de la evolución del cuerpo y de la mente del ser humano. Se tiene la teoría, como todos sabemos, que venimos del Homo sapiens. El Homo sapiens fue el primer mamífero sobre la faz de la Tierra. De ahí vinieron grandes cambios en el cuerpo y en la mente del humano, y es lo que somos hoy en día. Ya no somos changos como en aquel entonces, ya caminamos erguidos, ya tenemos la habilidad del pensar, y es lo que somos hoy en día. Ok, Guillermo, Entiendo. gracias.
¿Puedo leer yo, maestra? Permítame. Ahora sí, David, dale. La historia universal puede ser un gran resumen de la evolución del hombre en cuanto a tecnología, ciencia y evolución social. La historia universal comienza en el momento en el que aparece el Homo sapiens. Es realmente importante, pues sin ella no podríamos recoger la evolución de la especie. Por tanto, la historia universal observa el cambio de las civilizaciones en diferentes épocas, históricas como la prehistórica, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ok, David. ¿Algo que te haya causado impacto en esto que acabas de leer? Pues que la historia universal no tiene como un fin, sino nada más tuvo un inicio y no se sabe cuál sea el final de la historia que se está escribiendo. Y les está diciendo, aparece con el Homo sapiens, que era lo que les comentaba hace rato. ¿Tú crees que si no hubiera existido el Homo sapiens no habría historia? No creo que hubiera habido historia sin Homo sapiens, porque fue la primera raza que tuvo como una evolución de mente o de cerebro que Ajá. les llevó a un razonamiento. Ok. ¿Y si hubiera razonado alguien más que nosotros, que el Homo sapiens en ese entonces? ¿Qué dijo, perdón? Si alguien, si alguien o algo habría razonado antes que el Homo sapiens, ¿no habría existido la historia? Tal vez sí, porque se empieza como a recordar de lo que pasó y se empieza a crear la historia del mundo. Así es, la historia contemporánea nos sigue refutando lo mismo. Se dedica al estudio de la evolución. En este caso, el ser humano, porque es la raza predominante, pero eso no quiere decir que somos o seremos o fuimos la única raza que tuvo la capacidad de la razón por medio de la evolución. Pudo haber sido cualquier otra especie, incluso si nosotros no hubiéramos existido o aún existiendo, alguien o algo más pudo haber sido la raza dominante y a partir de ahí se daba el inicio de la historia. Ok, muchas gracias, David. ¿Alguien más llegó a la sesión? Déjenme lo acepto. Ángeles. ¿Ángeles, está lista? Ok, azul. Azul, Berenice. Brandon, Rafael. Mande. Corazón, ¿me apoyas, por favor, con la que sigue? Sí. Gracias. Dentro de la historia universal podemos fijarnos en diferentes aspectos. Así, hay partes de la misma que se encargan de estudiar la evolución sociopolítica. Esta parte es una realmente importante, pues gracias a ella podremos observar todos los conflictos que han acontecido en el pasado, como pueden ser guerras y guerra mundial 1 y 2, o revoluciones. Todos estos datos pueden enseñarnos a aprender de los errores e identificar futuros conflictos evitables. Por este motivo, siempre se dice que es importantísimo contar con una buena memoria histórica, pues de esta forma el hombre podría evitar los grandes males acontecidos en siglos anteriores. Ok, Brandon. Entonces, a tu punto de vista, ¿por qué es importante el estudio de la historia?
Pues para no repetir los mismos errores y caer en guerras. Si fuera su historia personal, ¿hay ¿Mande? guerras en su historia? ¿Mande? Si habláramos de usted, de la historia de Brandon, ¿existen guerras en la historia de Brandon? Pues no, a mí no me gustaría una guerra. No, claro que no. Pero hablando a nivel personal, ¿qué es lo que usted pudiera aprender de lo que ha vivido? Ya me comentó que a no repetir los mismos errores. Ajá. ¿Qué más? Ya dijo, ya vi esta piedra, me la voy a brincar, ya se echó el brinco, ya la dejé atrás, ¿qué sigue? Mm, ah, Estamos hablando de que tiene buena memoria, de que el Homo sapiens evolucionó porque hizo uso de la razón, se hizo pensante. Cuando usted ya superó un error y se le ajá. presenta otra situación similar, ¿qué va a hacer ahí? Pues no hacer lo que me hizo cometer ese error. Va a estar Hacer, buscando una solución, Brandon. ajá, Así es, porque usted es un ser pensante. La evolución nos permitió y nos logró el uso de la razón. Ok, Brandon, muchas gracias. de nada. Dana Paula, David Eliu, Mande. apóyame por favor, corazón. La historia universal también tiene herramientas suficientes para fijarse y analizar los diferentes procesos económicos a lo largo de la historia. Así podemos ser conscientes de cuáles han sido las crisis más importantes de nuestra época y de las épocas pasadas, pudiendo nuevamente atesorar esa información y anticiparnos en algo que además es cíclico, y es que la economía de un país suele seguir siempre una gráfica. Ok. David Eliu, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Crees que lo que estamos viviendo en la actualidad, como es la pandemia del COVID-19, sea algo cíclico? sí, yo creo que es algo cíclico que va a pasar con el tiempo y afectó mucho nuestra economía. ¿Y va a pasar así, flash, rapidísimo? No, puede que tarde un año, 2 años, no se sabe, pero sé qué va a pasar. Ok. Ahí les da un dato sobre eso. Las grandes pandemias, porque esto no es nada y no nos ha mostrado la cúspide o el pico tan mencionado que dice la tele en cada informe a las 7 de la noche. Esta pandemia puede ser tan agresiva como lo fue la peste en Asia, como lo fue la fiebre española, la gripe española, que duró cerca de 4 o 5 años. Y no, una vacuna no crean que se crea así, ay sí, miren, aquí está el anticuerpo, a base de plasma o de personas que ya se recuperaron. No, lleva una serie de procesos, va por pruebas de animales, va por pruebas químicas, va por voluntarios al final. Se tienen que hacer permisos, negociaciones con países en el exterior, y eso es lo que detiene el que efectivamente tengamos o contemos con una cura. Una vez que se tiene la cura, entre comillas, porque a lo mejor nos va a controlar los síntomas 1, 2, 3 años y te vas a tener que estar vacunando cada determinado tiempo, como es la vacuna de la influenza, que es gratis, ya logramos que fuera gratis. Ahora se tienen que hacer tratados de comercio. Y esos tratados de comercio para comercializar esa vacuna también nos van a ayudar a hacer lazos con otros países, y esos lazos también van a formar parte de la historia, van a formar parte de la evolución de la historia contemporánea universal. Así vámonos ahora con, muchas gracias David, Blazy.
Mande. Siguiente, por favor. Conclusión. Por último, cabe destacar que la historia universal también es esencial para estudiar los aspectos más sociables del hombre. Así, gracias a esta aprendemos el origen de tradiciones y costumbres, aspectos importantes de nuestra cultura de que otra forma pasarían sin más, sin mostrar la rica historia que hay detrás. ¿Ya? Ok. Tradiciones, costumbres, aspectos importantes de nuestra cultura. Nada más de nuestra cultura. Lacey, Pues no. ¿no? ¿Por qué? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Aprender el origen de tradiciones y costumbres únicamente de nuestra historia, de nuestra región. ¿Tú crees eso? O sea, más allá fuera de México no hay historia. ¿No hay qué? No hay historia. Aún no, pero tal vez se esté haciendo. No hay tradiciones fuera de México. ¿O cómo? Es que no le entiendo, su micrófono no me deja escuchar bien. O sea, la primera, la anterior, ahora este. Yo sí lo escuché bien y me escucho a mí también. Yo le escucho así como eco. No, pues no, está muy mal. Disculpe, profe. Mándame. ¿Yo puedo contestar la pregunta? Adelante, Mónica. Ok. Creo que es muy esencial aprender la historia propia de nuestro país, pero también es necesario conocer la de los demás países, ya que estamos hablando de historia universal. Vamos a ver qué pasó en Francia, qué tiene percusión en México, en China, Corea, todo eso, o sea, es cultura, tenemos que aprenderla. Ok, así es, América. Es lo que nos está diciendo esta última diapositiva. Déjenme ponerle. La historia no abarca únicamente nuestro país. Sí, efectivamente, debemos de tener conocimiento de nuestras tradiciones y costumbres, todos aquellos aspectos de nuestra cultura. Conocer nuestro país, interiorizar y entonces sí, poder ir al exterior y conocer qué es lo que hay afuera. También forma parte de la historia universal todo lo que pasó afuera de México. México no es lo que es hoy sin diversas guerras, invasiones y de las cuales salimos vivos, evolucionamos. Ahorita estamos atravesando esta nueva etapa que es epidemia, es salud. Lo vamos a lograr, nada más es de que nosotros también pongamos poquito de nuestra parte, nos quedemos en casa, o si tenemos necesidad de salir de casa, que no sea para realizar una pachanga, que sea porque tengo que ir a la farmacia, al súper, etc. Y pues cuidar a los más vulnerables, que son los ancianitos, que a fin de cuentas ellos son los principales historiadores de nuestra comunidad. Se acabó esta primera sesión. Por aquí les hago el recordatorio que les comenté al principio de la sesión, de 8 a 4 de la tarde, cualquier duda o aclaración que tengan, los puedo atender. Si estamos en sesión y me mandan WhatsApp, espérenme a que estemos en receso para que yo les pueda contestar. No pasa nada, nada más aguántenme poquito y se los juro que voy y les contesto, ¿sale? Vamos a tener un breve espacio, 20 minutos, y regresamos. Estén bien al pendiente del WhatsApp.